Bienvenidos a Cacho y Asociados, su plataforma de conocimiento en finanzas, contabilidad y derecho. En este canal, exploraremos temas fundamentales para su desarrollo profesional y académico. Les invitamos a sumergirse en este viaje educativo con nosotros. En el video de hoy, nos sumergiremos en el fascinante mundo de las diligencias judiciales, un elemento crucial en el engranaje de nuestro sistema legal. Las diligencias judiciales son el corazón palpitante de todo proceso judicial. Pero, ¿qué son exactamente? ¿Cuál es su alcance? ¿Y qué tipos existen? Acompáñennos en este viaje de descubrimiento legal. Definición de diligencias judiciales. En el ámbito jurídico, las diligencias judiciales se definen como aquellas actuaciones o trámites que se llevan a cabo en el marco de un proceso judicial. Estas son ordenadas por un juez o tribunal y tienen como objetivo principal la búsqueda de la verdad y la correcta administración de justicia. Imaginemos las diligencias judiciales como los ladrillos que construyen el edificio de un caso legal. Cada una de ellas aporta información vital, sustenta argumentos y permite avanzar hacia una resolución justa. Alcance de las diligencias judiciales. El alcance de las diligencias judiciales es amplio y multifacético. Estas abarcan desde la recolección de pruebas hasta la ejecución de sentencias. Su importancia radica en que son el medio por el cual se materializa el derecho de las partes a ser oídas, a presentar pruebas y a defenderse. Las diligencias judiciales no son meros trámites burocráticos. Por el contrario, son el vehículo que transporta la justicia desde el ámbito teórico al práctico. A través de ellas, los principios abstractos del derecho se convierten en acciones concretas que afectan la vida de las personas involucradas en un proceso judicial. Tipos de diligencias judiciales. Ahora, adentrémonos en los diversos tipos de diligencias judiciales. Es importante señalar que estas pueden variar según la jurisdicción y el tipo de proceso, pero generalmente se clasifican en las siguientes categorías: diligencias de notificación. Estas son fundamentales para garantizar el derecho a la defensa. Incluyen la notificación de demandas, sentencias, autos y cualquier otra resolución judicial. La correcta realización de estas diligencias es crucial para evitar nulidades procesales. Diligencias de prueba. Aquí encontramos una amplia gama de actuaciones, como declaraciones de testigos, donde se recogen testimonios relevantes para el caso. Peritajes, informes técnicos realizados por expertos en diversas materias. Inspecciones judiciales, visitas del juez al lugar de los hechos o a otros sitios relevantes. Reconocimiento judicial, examen directo por parte del juez de objetos o personas relacionadas con el litigio. Diligencias de ejecución, estas se llevan a cabo para dar cumplimiento a lo ordenado en una sentencia judicial. Pueden incluir embargos, desalojos o cualquier otra acción necesaria para hacer efectivo el fallo. Diligencias preliminares, se realizan antes del inicio formal de un proceso judicial. Su objetivo es preparar el terreno para una futura demanda, obteniendo información crucial o asegurando elementos probatorios. Diligencias de averiguación, tienen como finalidad obtener información sobre el paradero de personas o bienes. Son especialmente relevantes en casos de desaparición o en procesos de embargo. Diligencias de conservación de pruebas, se utilizan para preservar evidencias que podrían perderse o alterarse con el paso del tiempo. Son cruciales en casos donde las pruebas son perecederas o fácilmente manipulables. La importancia de las diligencias judiciales en el debido proceso. Las diligencias judiciales son la columna vertebral del debido proceso. Garantizan que todas las partes involucradas tengan la oportunidad de ser escuchadas, de presentar pruebas y de defender sus posturas. Sin ellas, el sistema judicial se convertiría en un mero ejercicio teórico, alejado de la realidad y de la justicia que busca impartir. Cada diligencia, por pequeña que parezca, contribuye a la construcción de un caso sólido y a la búsqueda de la verdad.
Desde la notificación inicial hasta la ejecución final de una sentencia, cada paso es crucial para asegurar que se haga justicia de manera efectiva y equitativa. Desafíos en la realización de diligencias judiciales. A pesar de su importancia, la realización de diligencias judiciales no está exenta de desafíos. Algunos de los más comunes incluyen: demoras. La sobrecarga de los juzgados puede llevar a retrasos en la realización de diligencias, lo que a su vez puede afectar la celeridad de los procesos. Dificultades de localización. En ocasiones, notificar a una parte o localizar a un testigo puede resultar complicado, lo que puede obstaculizar el avance del proceso. Complejidad técnica. Algunas diligencias, como los peritajes en casos complejos, requieren conocimientos especializados y pueden ser costosas y lentas. Interferencias. En casos sensibles, puede haber intentos de interferir con las diligencias, lo que requiere medidas adicionales de seguridad y confidencialidad. El futuro de las diligencias judiciales. En la era digital, las diligencias judiciales están experimentando una transformación. La implementación de tecnologías como la videoconferencia para declaraciones a distancia o los sistemas de notificación electrónica están cambiando la forma en que se llevan a cabo estas actuaciones. Estos avances prometen mayor eficiencia y accesibilidad, pero también plantean nuevos desafíos en términos de seguridad de la información y autenticidad de las pruebas digitales. El futuro de las diligencias judiciales probablemente verá una mayor integración de la tecnología, siempre buscando el equilibrio entre la eficiencia y las garantías procesales. Las diligencias judiciales son mucho más que simples trámites, son los engranajes que mantienen en movimiento la maquinaria de la justicia. Comprender su naturaleza, alcance y tipos es fundamental para cualquier persona involucrada en el mundo legal, ya sea como profesional o como parte en un proceso. En Cacho y Asociados, creemos firmemente en la importancia de educar sobre estos aspectos fundamentales del derecho. Conocer nuestros derechos y el funcionamiento del sistema judicial nos empodera como ciudadanos y nos permite participar de manera más efectiva en la construcción de una sociedad más justa. Esperamos que este video haya arrojado luz sobre el fascinante mundo de las diligencias judiciales. Si les ha resultado útil e informativo, no olviden darle like y compartirlo con aquellos que puedan beneficiarse de esta información. ¿Tienen preguntas sobre algún aspecto específico de las diligencias judiciales? Déjenlas en los comentarios. Nos encanta interactuar con ustedes y profundizar en estos temas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. En Cacho y Asociados, estamos comprometidos a brindarles contenido educativo de calidad sobre temas legales y contables. Activen la campana de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos. Recuerden, el conocimiento es poder, especialmente cuando se trata de nuestros derechos y obligaciones legales. Hasta la próxima.